eh, contarle que esta es la 14ª vez que yo voy a Israel y le quiero decir que nunca había disfrutado tanto como en este tiempo. Tiempo precioso. Cada día uno va y se encuentra con unas sorpresas. Fui como a 6 sitios en Jerusalén que yo no había ido, y los que hemos ido a Qumran, no sé si alguien se acuerda que fuimos a Qumran, que le mostraban a uno un roto ahí donde habían encontrado los libros de Isaías, los libros más antiguos. Hoy es un museo impresionante, impresionante. Así que, pues bueno, Dios siempre le tiene sorpresas a uno. Bueno, sigamos con el tema que estamos tratando aquí, que es que nosotros somos bienaventurados. Bienaventurados por el bendito día en que Dios nos apartó, que Dios nos escogió, que Dios nos tomó. Eso fue una bendición muy grande de Dios. Pues vamos a continuar este tema que estamos tratando todo este mes, de que el bienaventurado es aquel que disfruta de una profunda alegría, gozo, amor, complacencia. O sea, disfruta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que, tratando desde el punto de vista de la persona, entonces es ese profundo gozo, ese profundo amor, ese contentamiento, el disfrutar de lo poco o de lo mucho que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice ahí en el Salmo, en el capítulo 1, del 1 al 3. Salmo 1, del 1 al 3, un salmo muy conocido por todos nosotros. Dice, bienaventurado, con un profundo amor, paz, gozo, felicidad, contentamiento, el varón que no anduvo en consejo de malos. Bendito, contento, feliz, realizado, es aquella persona que tiene 3 cosas en su mente para poder disfrutar de la bendición de Dios. Primero, que se esfuerza en conocer la voluntad de Dios, que conoce cuál es la voluntad de Dios. Y que la voluntad de Dios no es lo que dice a continuación. El varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Sí? Siempre yo tengo que buscar el consejo. ¿En dónde? Un consejo que a mí nunca me falla, que es la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. Que yo no voy a buscar un consejo en una persona, por ejemplo, que no conoce a Dios. Es una persona que rechaza a Dios. Puede tener el conocimiento, puede tener la sabiduría humana, la inteligencia y todo, pero no me puede dar un consejo que realmente venga ¿de dónde? Del corazón paternal de Dios. 2, dice ahí, y que no estuvo en el camino de los pecadores. Por eso la Biblia nos da un consejo especial. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañería la luz con las tinieblas? Es por eso que yo no puedo andar ¿en dónde? En el camino de aquellos que están alejados de Dios. Yo no puedo andar ese camino, porque ¿qué pierdo entonces? Con toda seguridad, es muy fácil que el mundo lo atraiga y que nosotros nos alejemos del camino de Dios. Y tercero, que no juzga, que no condena, que no se sienta en el lugar de Dios, sino que es una persona prudente, una persona sabia, una persona entendida. Es por eso que es bienaventurado. Y mire lo que dice en el segundo punto que estamos hablando aquí de este salmo, sino que en la ley de Dios que está.
su deleite, su gozo. Es por eso que yo tengo que amar la Biblia, yo tengo que estudiar la palabra de Dios, yo tengo que obedecerla. ¿Para qué? Para que haya ese gozo profundo, esa paz, esa seguridad, todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. El que ama y obedece la palabra de Dios son benditos, son felices, porque con diligencia siempre se esfuerza. ¿Por qué? Por hacer la voluntad del Señor. Y dice ahí, y en su ley, ¿qué hace? Medita de día y de noche. Nosotros nos podemos saber este versículo de la Biblia, y yo sé que la mayoría de los cristianos se lo saben, pero poco lo viven, poco lo aplican a su vida. Realmente para mí es un deleite, para mí es disfrutar, para mí es gozar. Yo lo hago espontáneo, lo hago libre, lo hago auténtico. El disfrutar de un estudio, de disfrutar de la enseñanza, de disfrutar ¿de qué? De la presencia de Dios. Es por eso que cuando yo me deleito en la palabra de Dios, pues claro, todas las bendiciones, todas la felicidad que Dios nos regala, pues la vamos a disfrutar cuando nosotros, de la única manera que podemos conocer a Dios es cuando yo estudio y yo obedezco la palabra de Dios. ¿Y qué hay? Hay una alegría y hay un gozo enorme. Y el tercer punto dice, será como ¿qué? Como árbol plantado, ¿junto a dónde? A corrientes de agua. Ahorita que vengo yo de Israel y aún de Turquía, en Turquía uno se nota que hay mucho desierto todavía, mucho desierto. Y lógico, la vegetación y sobre todo el fruto solamente se da en los lugares en donde hay ríos, donde los árboles pueden tener ese privilegio, porque lo fundamental de un árbol, ¿qué son? ¿Qué son lo fundamental de un árbol? Las raíces, no el tallo, ni el fruto, ni la hoja, sino la vida de un árbol. ¿De dónde depende? Del alimento que puedan tener las raíces. Y cuando uno pasa, por ejemplo, en la parte de la Galilea, ¿qué ve? Ve una parte de la productividad del pueblo de Israel. ¿En dónde está? Ahí cerca, ¿a dónde? Al río Jordán. Entonces, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Y esto qué nos enseña? ¿Sí? El fruto del árbol está ¿en dónde? Como hablamos ahorita, en que tenga unas raíces fuertes, unas raíces sanas, que pueda poder llegar ¿a dónde? A donde está el alimento, para que haya la bendición del árbol de dar fruto. ¿Y eso qué tiene que ver? Con esas raíces fuertes, en que para mí personalmente es aquella persona que no gasta su tiempo en lo pasajero, en lo temporal, en lo que realmente nosotros no nos vamos a llevar el día que estemos en la presencia de Dios, sino que invierten ¿en dónde? En donde vale la pena invertir, que es la eternidad. Es por eso que este salmo nos dice que bienaventurados, felices, contentos, realizados, plenos, aquel que disfruta de todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a ver el segundo punto, que tiene que ver con los bienaventurados. ¿Cuáles son los bienaventurados? Los que dice el Salmo 32. Aquellos que han experimentado el impacto del sobrenatural perdón de Dios. Aquellos que disfrutan ¿de qué? De poder recibir esos ríos
de agua viva en nuestro corazón y recibir esa santificación que Dios nos da, ese perdón que Dios nos da para poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Dice ahí en el verso 1, bienaventurado, ¿quién? Al que Dios perdona, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que tiene cuentas cortas con Dios, el hombre que confiesa, que se arrepiente, que se duele de haberle fallado a Dios. Y cuando uno se arrepiente, se convierte, reconoce y confiesa su pecado, ¿qué es? Pues es una persona que vive feliz, que vive contenta. ¿Por qué? Porque aquí hay algo increíble. ¿Qué realmente significa el pecado? ¿Qué denota el pecado? 3 cosas, ¿sí? Rebelión, ¿contra quién? Contra Dios. ¿El pecado a qué me lleva a mí? Al fracaso, a la deuda, a la ruina. ¿Y a qué más? ¿Sí? A la perversidad, lógico, y a la enfermedad. Muchas situaciones, como dice el Señor, recuerde cuando el Señor sanó al paralítico de Betesda. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Vete y qué, y no peques más para que no venga alguna cosa peor. Entonces, el pecado es horrible, el pecado es feo. Por eso, imagínense lo que Dios hizo por nosotros, ¿en dónde? En la cruz. Cuando allá ofrendó su vida y dijo algo que realmente tiene que calar en lo profundo de nuestro corazón. Y es que Él me perdonó todos los pecados a mí. ¿Cuáles? Los pasados, los presentes y los futuros, ¿verdad? Consumado es, fue lo que dijo el Señor ahí en la cruz. Cancelada totalmente la deuda. ¿Entre quién? Entre Dios y quién? Y el hombre. ¿Eh? El perdón de Dios fue total. ¿Sí? Y eso es lo que trae ¿qué? Libertad, confianza, seguridad, para poderme acercar confiado, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, es bienaventurado aquel que, imagínense, que es perdonado, como el Señor quiere para la vida de aquel que se acerca con un corazón humilde y reconociendo que se ha rebelado contra Dios, que ha hecho la maldad delante de Dios. Por eso, en todas las situaciones que nosotros enfrentamos, en todas nuestras luchas, nuestros conflictos, nuestras necesidades que enfrentamos, la más, ¿sí?, la más implacable, la más fuerte que puede vivir un ser humano en esta tierra es cuando se separa de Dios, cuando peca, porque el pecado ¿qué hace? El pecado es extremadamente feo. ¿Y cómo es? ¿Cómo es el pecado? Como cuando una víbora, cuando una culebra cascabel ataca y muerde a una persona, ¿qué acontece? ¿Sí? Que envenena ¿a quién? El cuerpo de la persona. Y a nosotros el pecado, ¿cómo nos envenena? Con 2 cosas que le aconteció ¿a quién? A Adán cuando pecaron. ¿Sí? ¿Qué fue lo que, cuando el Señor lo enfrenta, qué fue lo que dice? Es que tuve miedo. ¿Y el miedo a dónde lleva? A la culpa. A la culpa que nos atormenta, que nos martiriza, porque ahí tenemos la tortura ¿de quién? Del demonio permanentemente. ¿Y la qué? Y la vergüenza. ¿Sí? Porque lo primero que tuvieron ellos cuando pecaron ahí en el Edén, ¿qué fue? La vergüenza. ¿Cuál vergüenza? Que le dijo Adán a Eva, vea, usted está desnuda. ¿Y qué le dijo Adán? Pues usted también. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron?
cogieron con una hoja de higuera y se taparon, porque eso es lo que acontece, como la serpiente cuando muerde, como una cascabel que es contundente el veneno en poco tiempo, si no tiene una contra esa mordedura que hace, la persona muere, ¿verdad? Sucede lo mismo con el pecado. ¿A dónde nos lleva? A vivir una culpa, una vergüenza, y a salir corriendo ¿de qué? Delante de Dios, porque en vez de nosotros entender que es bienaventurado aquel que reconoce que ha fallado, como lo hizo el rey David, contra ti ¿qué? He pecado y he hecho lo malo delante de los ojos. Cuando nosotros somos bienaventurados y confesamos, pero ojo, con arrepentimiento, con dolor, con tristeza por haberle fallado a Dios, no como la mayoría que usan el primera de Juan, carta de Juan, en el capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No, cuando yo peco, cuando yo transgredo la ley de Dios, eso tiene que producir, ¿qué? Dolor, sufrimiento en mi corazón por haberle fallado a quién, aquel que lo único que ha hecho es amarme. ¿Y qué es lo que uno sale corriendo? ¿Por qué sale corriendo? Por la culpa y la vergüenza que comenzamos a experimentar. Por eso, cuando yo vuelvo a Dios, reconociendo mi falla, ¿qué experimento? Salgo de la locura, como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Él se fue y vivió como un loco, desesperado allá, hasta que gastó todo, y volviendo en sí, ¿qué dijo? Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque cuando yo peco deliberadamente, sobre todo nosotros los cristianos, que somos conscientes y que sabemos que hemos ¿qué? Pecado y que hemos quebrantado la ley de Dios. Muchos salen corriendo. ¿Por qué? Porque les da vergüenza, les da culpa, pero con Dios no. Con Dios no, le da pena ¿con quién? Es con el esposo, con el amigo, con el compañero, con eso. Pero no, yo tengo que tener, es dolor delante de quién, de aquel que me ama con amor eterno. Por eso, dice ahí en el verso 2, bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa. ¿De qué? De iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios nos vuelve ¿a qué? A la intimidad, a la comunión, al disfrute, al deleite, a la honra, a la confianza, a la seguridad. ¿Cuándo? Cuando yo me arrepiento con todo mi corazón al Señor. ¿Y qué experimenta una persona? ¿Qué experimenta? El verso 11, de ahí del Salmo 32. Mire lo que dice. Alegraos ¿en quién? En Dios, y gócese, ría, disfrute, vuelva ¿a qué? Vuelva a la esperanza, vuelva a la confianza, a la seguridad, vuelva a reír. ¿Por qué? Porque mi pecado fue cubierto ¿en dónde? Allá en la cruz del Calvario. Alégrese en Jehová y gócese los justos. ¿Y qué sale? De un corazón contrito y humillado. ¿Qué es lo que sale? Sale la alabanza. Cante con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Uno de los sitios que Dios que yo me quebranté como nunca me había quebrantado, fue en el paseo del mar de la Galilea en la barca. Y sobre todo que Dios usó mucho a un compañero, al que iba liderando ahí la peregrinación. Lo usó de una manera sobrenatural. Pero lo que a mí más me impactó ahí fue una canción que no, esa canción me tiene a mí tragado de Dios. Se llama ¿Cuál es tu miedo? No sé si la han escuchado. Pero esa canción a mí me llegó hasta lo profundo de mi corazón, y no solamente a mí, sino a todos los que estamos ahí. Fue un quebrantamiento, Dios usó mucho la vida de Alex Borges, y fue un tiempo de sanidad, de medicina, fue un tiempo,
un tiempo de disfrutar, ¿qué? El extraordinario perdón de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu miedo? Si yo voy con el Dios del universo, ¿cuál es mi miedo? Si a todo el que cree lo es posible, ¿cuál es mi miedo? El miedo que experimentó Adán cuando el Señor lo llama. Oiga, ¿y dónde estás tú? No, es que me escondí, ¿tuve qué? Miedo. Qué maravilloso cuando el Rey del Universo está conmigo y me perdona. ¿Qué es lo que hay? Júbilo, alegría, disfrutar, gozar de que tenemos un Dios que es maravilloso. Pero ¿eso a qué me lleva? Dice la Biblia en Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice la Biblia? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún por él? Porque la gente, ¿qué es lo que hace? Abusar de la gracia de Dios. Y el versículo preferido de los torcidos, de los cristianos torcidos, ¿cuál es? Pues 1 Juan 1:9. Si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Sí, Dios es fiel y justo, pero cuando hay un genuino, ¿qué? Arrepentimiento. Es por eso que con el Salmo 51 y el Salmo 32 son los gigantes de la salud, de la vida, de la bendición, de poder uno confesarle a Dios con dolor en su corazón, como nos lo enseña el Salmo 32 y el 51. ¿Sí? Son los gigantes, estos dos salmos, que nos ayudan a ¿qué? A descansar. Recuerden lo que dice la Biblia: venid a mí todos los que están ¿qué? Agobiados y cansados, que yo os haré descansar. Por eso es bienaventurado el varón que confiesa la transgresión, que confiesa el pecado. Es bienaventurado. ¿Vuelve a qué? Vuelve otra vez a la alegría, a la oportunidad, a la esperanza. Y esto es algo que tiene que llenar nuestro corazón de gratitud. Vamos al tercer punto de esto. Dice ahí también, en el Salmo 112. 112 y 111, vamos a compartirlos allá. ¿Qué tienen de común estos dos salmos, el 111 y el 112? Que ambos comienzan con una alabanza a Dios, ambos. Dice el 111 en el verso 1, alabaré, ¿a quién? Al Señor como con toda mi fuerza, con todo mi corazón, que le cantemos. ¿Cuál es tu miedo? Cantémoslo con todo nuestro corazón, ¿vale? Y todas las canciones que Dios, para poder alabar al Señor. En la compañía, ¿y qué? Y congregación de los justos. Y dice el 112, bienaventurado, ¿quién? El hombre que teme a Dios. El Salmo 111 habla de las obras maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Y el 112 habla de ¿qué? De la bienaventuranza, de la reverencia, del respeto y de ¿qué? Y del temor, ¿a quién? A mi Señor. Por eso, yo llego a ser sabio verdaderamente cuando hay temor de Dios. ¿En dónde? En mi vida, cuando yo lo adoro, cuando yo lo referencio, cuando yo lo obedezco. Esa es la verdadera sabiduría. Aquellos que se creen sabios, que son inteligentes, que son capacitados, pero que no tienen a Cristo en su vida, ¿qué son? Son personas que sí, tienen una habilidad, pero no tienen esa bendición tan grande, que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Dios, el que aprende a respetarlo, a obedecerlo, el que aprende ¿a qué? A recibir de Dios todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. El temor a Dios, como dice ahí, bienaventurado el hombre que siempre teme ¿a quién? A Dios. Y vuelve y repite ahí, y en sus mandamientos se deleita ¿cómo? En gran manera. Por eso
Nuestro temor a Dios, ¿qué es? Nos lleva a deleitarnos en su palabra, a disfrutar, trayendo ¿qué? Muchas bendiciones, como cuáles, la honra que Dios nos da, que nos da libertad, que nos da seguridad, que nos da el Señor, prosperidad. Y recuerde que la prosperidad de Dios, ¿cómo es? Es integral. La verdadera prosperidad de Dios es integral, espiritual, psicológica, física, familiar y económica. Esa es la verdadera bendición de Dios. Una bendición tremenda a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel de mi salud, a nivel de mi familia y a nivel físico. Esa es la bendición de Dios para cualquiera de nosotros y para aquel que realmente aprende a respetar, es bienaventurado, es feliz, que disfruta de una profunda paz, de un profundo contentamiento, vive alegre, vive feliz, no vive anhelando lo de otros, vive es que disfrutando lo que tiene, porque hay gente que la envidia y el egoísmo no lo dejan disfrutar de lo que tiene, y quieren anhelar lo de otros, no. Nosotros somos unos bienaventurados de haber aprendido a ¿qué? A respetar, a tener reverencia y a tener temor de ¿quién? De mi papito de Dios, mi papito Dios. ¿Y cuál es la bendición? Dice el verso 2 y 3. Su descendencia será poderosa en la tierra. El temor de Dios, ¿qué trae? Pues bendición a mi vida de pareja, trae bendición a quién, a mis hijos, trae bendición a quién, a mi familia, trae bendición a mi entorno, ¿sí? Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, que es bendecida, es bendita, ¿verdad? Y mire lo que dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece ¿para qué? Para siempre. ¿Cómo? Cuando yo tengo temor, reverencia al Señor, cuando yo me deleito en Él y lo hago de manera ¿qué? De manera espontánea, auténtica. ¿Por qué? Porque no tengo palabras para agradecerle a Dios tanta bondad y tanto amor que ha tenido para conmigo. Cuando uno recuerda un poquito de dónde nos rescató Dios, el hueco, la cantera, de donde Dios nos sacó, eso tiene que producir ¿qué? Gratitud, amor, felicidad, compromiso, entrega al Señor. Eso es, ¿verdad? Es exaltado a aquella persona que aprende a respetar a Dios, que aprende a temer al Señor. Por eso, esto es algo maravilloso. Todas las bendiciones que yo tengo por el día en que yo tuve ese encuentro personal con ¿quién? Con Jesucristo. Ese día que yo le dije: te invito a que entres en mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Y qué bueno que le dijimos ahí en la oración: gracias, ¿por qué? Por perdonar mis pecados. Yo vuelvo y repito, y no me cansaré de repetirlo, el motor que ha movido mi vida en casi 38 años que yo voy a tener en el camino de Dios es la salvación. Yo no tengo cómo pagarle a Dios la salvación, que yo tengo un seguro eterno, que yo tengo eternidad, que mi identidad es ciudadano, ¿qué? Eterno de los cielos. Yo ya no soy colombiano, soy ciudadano eterno. ¿De dónde? De los cielos. Por eso es bienaventurado el que aprende a ¿qué? A respetar a Dios. Y eso es algo que ¿qué trae? ¿Qué trae el temor a Dios? Protección, amparo, cuidado. Dios es que mi defensa. Cuando yo aprendo a temer a Dios, créanme que es
Es como que una armadura que Dios me pone, ¿para qué? Para aprender a qué, a discernir muchas veces las situaciones y a tener gratitud con Dios. ¿Por qué? Por su protección, por su cuidado. Porque yo le pregunto, si una persona no teme a Dios, entonces ¿a quién? ¿Y por qué hay tanto desorden en este mundo? ¿Por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué? Porque no tienen temor de quién, del Señor. ¿Y entonces son bienaventurados? No, ¿son qué? Infelices. Viven una vida para esta tierra en una locura, en una ceguera, en un deambular, ¿sí? Para un lado y para el otro. Ahorita que sí, uno ve cosas muy bonitas allá en Madrid, ¿sí? Pero ¿sabe qué miraba yo? ¿Sabe qué miraba yo? Yo no miraba todas las cosas bonitas que hay. Miraba la locura de esa gente, la locura, que viven para lo temporal y no tienen ni idea de Dios, no tienen ni idea del Señor. Y yo me quedaba, yo decía, Señor, gracias porque yo disfruto de esto, yo me gozo de todo lo que tú has hecho. Pero la gente, ¿cómo anda? En la locura de buscar siempre lo material, pero no ¿qué? No lo espiritual. Nosotros somos bienaventurados, ¿cierto? Es por eso que Dios me da a mí honra, gloria y ¿qué? Y seguridad. Miremos el tercer punto, ¿sí? El bienaventurado es el Pedro, y vamos a verlo por qué fue bienaventurado el Pedro. Miremoslo en un pasaje que también es extremadamente conocido, pero que vale la pena traerlo a colación hoy. Del 16 del 13 al 20, Mateo 16 del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Mateo 16 del 13 al 20. El Señor le preguntó a los discípulos, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y miren lo que dijeron muchos de ellos. Juan el Bautista, tremendo profeta. Recuerden, el último profeta que hubo en esta tierra fue ¿quién? Juan el Bautista. ¿Quién lo dijo? Hugo Baraja, ¿cierto? ¿Quién lo dijo? De los labios del Señor Jesucristo, el último profeta fue Juan, ¿quién? El Bautista. No hay más profecía, no hay. El resto es resto. No hay más. Uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías y algunos de los profetas. Todavía no les había amanecido a los discípulos quién era Jesús. Ahora, yo le hago la pregunta. Si Dios me hiciera a mí la pregunta, ¿qué respondería yo? Si el Señor me hiciera la pregunta a mí. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y muchos de los cristianos comenzamos a dudar si realmente Él es el Hijo de Dios, si Él es el Mesías, si es nuestro Salvador. Pero respondiendo Pedro, dijo, cuando el Señor les hizo la pregunta, ¿quién decís? Ellos dijeron que un profeta, pero no les había amanecido. Pero a Pedro, por una revelación especial del Espíritu Santo y de Dios, miren la respuesta de Pedro. Pedro dijo, ¿tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el cumplimiento de todo lo que nosotros esperamos del Antiguo Testamento. Tú eres ese cumplimiento. Tú eres el Mesías, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, el Rey de Israel que nosotros estamos esperando. Y miren la respuesta de mi Señor. Entonces respondió el Señor, bienaventurado. Bienaventurados las personas que declaran que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es mi Salvador, que es mi Rey. Hay muchas personas que todavía no creen que Jesucristo es Dios. Muchísimas personas y muchísimas religiones que no creen que Jesús es el Señor. Bienaventurados aquellos que confesamos que Jesucristo es coigual con ¿quién? Con el Padre. Y como Él dijo en Juan 10:30, ¿qué dijo Juan 10:30? Yo y el Padre, uno somos.
que Cristo, nadie me quita a mí, que Cristo es mi Señor, mi Salvador. Por eso le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación, no solamente a quién, aquel que más tarde sería uno de las columnas de la iglesia del Señor. Y aquí viene algo que muchos también interpretan para mal. Dice, y yo también te digo que tú eres, ¿qué? Que tú eres Petros. Y la gente cree que Petros es roca. No, Petros es ¿qué? Piedra, una piedra pequeña, ¿verdad? Y yo te digo que tú eres Petro, y sobre esta Petra, sobre esta roca, ¿qué dice? Edificaré mi iglesia. La iglesia no es una orquesta, no es teatro, no es cemento. La iglesia son hijos e hijas de quién. Son las personas las que hace la iglesia. Y miren lo que dice el Señor, yo soy el que edifico mi iglesia, yo soy el que la edifico. No la edifica un pastor, no la edifica un ministro del Señor. Él es el que edifica la iglesia y a Él es el que tenemos que pedirle que Dios añada a la iglesia los que han de ¿qué? De ser salvos. Y sobre esta roca, tú eres una piedrita. Y si no me creen, pues lean en Primera de Pedro en el capítulo 2, verso 5, que él habla que la piedra angular, ¿quién es? Que la roca, ¿quién es? Él mismo dice que es ¿quién? Que es el Señor Jesucristo. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hagan lo que hagan, destruyan lo que destruyan, la iglesia nadie la puede ¿qué? Destruir. O sea, al templo, que somos nosotros, ¿sí? Nos pueden quitar la vida, como se la quitaron a los apóstoles, pero la iglesia siempre permanecerá, porque esa fue la promesa que hizo ¿quién? El Señor Jesucristo, a una iglesia determinada, a una denominación determinada, no a la iglesia a la que nosotros, Dios nos ha colocado. Pero el dueño de la iglesia, ¿quién es? Es el Señor. ¿Sí? Por eso, ¿quiénes son? Los que dicen que el Señor es el Mesías, que es nuestro Salvador, que es nuestro libertador. Los que conocen, ¿a quién? Al Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le profetizó que Pedro era el que abriría el establecimiento de la iglesia aquí en esta tierra. ¿Y cuándo se cumple eso? En el capítulo 2 del libro de los Hechos. Le dio ¿qué? La llave del evangelio. Cuando Pedro se para a predicar en Hechos capítulo 2, hace una disertación, hace una predicación, un tema fundamentado en Joel y en la palabra de Dios, que abre las puertas de la iglesia. Por eso se cumple esto. ¿En dónde? En la vida de Pedro. ¿Y ese día cuántos se convierten? 3,000 en una predicación ungida. ¿Ungida por qué? Porque fueron llenos del Espíritu Santo. Recuerden que esas gallinas estaban muertas del susto cuando el Señor murió en la cruz. Y aún cuando fueron y les dijeron las mujeres, el Señor resucitó. ¿Qué dijeron todos? Están locas, están dispariando. No creyeron. Pero el Señor le cumple a Pedro lo que dijo en Mateo 16, que Él era el que abriría las puertas de la iglesia a través de la predicación de Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo.
Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era ¿quién? El Cristo. No le diga a nadie, que la gente comience a ver en mí que yo soy el cumplimiento de todo lo que hablaron los profetas del Antiguo Testamento. Vamos a ver el cuarto punto. Cuando yo soy una persona que estoy vigilante, que estoy atento, que vivo cuidando, que vivo haciendo la voluntad de Dios, yo vivo ¿qué? Alerta y preparado para cuando el Señor venga. Es bienaventurado aquel que se prepara para el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 12, del 35 al 40. 12, del 35 al 40. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué quiere decir ceñidos los lomos? Esté preparado, esté alerta, esté atento, porque hay tambores de guerra. Y la venida del Señor está cerca. Lucas 12, del 35 al 40. ¿Y esté qué? Las antorchas encendidas, las lámparas encendidas, mi corazón, ¿qué? Mi corazón latiendo por el retorno de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que el Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran inmediatamente las puertas enseguida. Bienaventurados, felices, contentos, disfrutan de una felicidad permanente a pesar de las circunstancias, a veces que sean adversas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, halle cuidando en oración, que estén preparados, que estén atentos, porque la venida del Señor está muy cerca. De eso sí, yo seguiré creyendo que puede haber la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten con Él. ¿En dónde? A la mesa. Imagine que el Señor me sirva a mí allá, ese banquete. ¿En dónde? Cuando estemos con Él allá en la eternidad. Y aunque venga a la segunda vigilia. ¿Cuál es la segunda vigilia? De 9 de la noche, ¿a dónde? A las 12 de la noche. Esa es la segunda vigilia. Y después sigue diciendo, y aunque venga la tercera vigilia es de qué tiempo a qué tiempo, de 12 a 3 de la mañana. ¿Sí? Que si el Señor viene de noche, que nosotros estemos atentas, alerta, preparados, que no nos coja descuidados, porque el retorno de Cristo está muy cerca. Ahorita están sacando unas leyes, pero que uno se queda aterrado. Están aprobando la pedofilia, la están preparando, la están aprobando en Europa, en la mayoría de Europa, y aprobando una cantidad de barbaridades. Bueno, que eso, ¿qué es lo que nos dicen nosotros? Que la cosa que está para alquilar balcón, que estemos preparados, porque el Señor viene. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué hace? Velaría, estaría atento, cuidaría a sus hijos, a su esposa, cuidaría a su familia. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre que vendrá. Por eso, bienaventurado. Y la pregunta que hoy tenemos que hacernos, ¿yo estoy preparado para la venida de Cristo? ¿Yo estoy preparado? ¿Yo realmente estoy haciendo lo que a Dios le agrada? ¿Yo estoy preparado? Es el tiempo de despertarnos, es el tiempo de echar para adelante, porque la cosa está que revienta.
Yo soy responsable de tener mi lámpara aquí, prendida, mi lámpara ahí encendida, velando. ¿Sí? ¿Para qué? Porque es la clave que yo esté listo para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a la hora que no pensemos, el Señor vendrá. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, 2 al 4. Dice así: porque hermanos, vosotros sabéis perfectamente. Hay convicción, hay seguridad, sabemos que la segunda venida del Señor está ¿qué? Muy cerca. Que el día del Señor vendrá así, como el ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ojo, que estemos, como dice el Señor, yo soy la luz del mundo, el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida, que tengamos más luz, que tengamos más hambre y más sed por las cosas de Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos ¿qué? Sobrios. Es el tiempo de despertarnos, es el tiempo de cumplir la gran comisión, es el tiempo otra vez de llevar el mensaje de Jesucristo a tanta gente que hoy vive en la oscuridad, ¿verdad? Bueno, y terminemos que nosotros somos recontra mega super bienaventurados. Y hoy rajemos de uno que también nos gusta rajar bastante a nosotros, ¿sí? Uno que no fue bienaventurado por máster, ¿sí? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Tomás. Cuando a Tomás le dijeron, ya todos, los 10, Señor, y con una alegría, Tomás, el Señor resucitó, Tomás, volvió la alegría, Tomás, y Tomás se quedaba mirándola a ella así. Como Tomás era flemático, era. ¿De qué me hablan? ¿Que quién resucitó? Yo puedo ser que no sea tan sabio como el hombre del siglo XXI, pero yo sé distinguir entre un muerto y un vivo. A mí no me venga con ese cuento. Yo hasta que no vuelva a meter la mano, bueno, no creeré. No creeré. Yo hasta que yo de huida no. ¿De qué? De Miranda. Yo hasta que no vuelva a meterle la mano. Ustedes tienen una locura colectiva. Están todos ahí. Están delirando. ¿Quién resucitó? ¿Quién? Bueno, miremos a ver quién. Dice ahí que se le apareció el Señor 8 días después, en el 26. Mete la mano aquí, no sea creyente. Y sea creyente. No sea incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió: se me chispoteó, Señor. Ay, se me chispoteó. ¿Y? Señor, ahora sí lo juro de que yo creo en ti. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Nosotros somos bienaventurados, porque nosotros no hemos visto al Cristo resucitado. Tomás lo vio, pero no fue, el Señor no le echó ese piropo a Tomás. ¿A quién? A los que estamos hoy sentados y a los que están en la conexión de nuestro Face y nuestro YouTube. Nosotros somos felices, contentos, con paz, con amor, con perdón, con misericordia. Nosotros somos bienaventurados, porque hemos creído lo que los apóstoles nos han enseñado. Pero recuerden que Dios le dio la oportunidad a le dio la oportunidad. Yo no sé si ustedes sepan que Tomás fue muerto alanceado. Lo cruzaron con una lanza por decir
que el Señor Jesucristo había que vencido la muerte, que había resucitado. Qué maravilloso. Pero nosotros, hoy lo que estamos, nosotros creemos en la resurrección. Y ahorita que estuve yo otra vez ahí en la tumba vacía, que es el tipo que es el lugar que más disfruto yo de estar en Israel, es en la tumba vacía. Es el lugar que, bueno, y en otro lugar que estaba yo fajado ahí, y un sacerdote ahí me mandó a callar. Estábamos ahí en el aposento alto, en el lugar que muchos de nosotros desconocemos, y que allá tenemos que armar una rumba, ahí donde se derramó el Espíritu Santo, en el aposento alto. Ahí estaba yo entusiasmado, y un sacerdote me alcanzó allá a mandar a callar, ¿no? Y Alex se le acercó y le dijo, un momento. Y yo estaba ahí, pero el tipo no, ahí iba molestando el demonio a través de ese señor. Pero es uno de los lugares donde cuando vayamos a ir a Israel, que el corazón se nos encienda, para que, como yo estoy totalmente convencido, que nosotros lo que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo, que nosotros estamos llenos de nosotros mismos, y aquel que creyó que Jesucristo, como nosotros, que no lo hemos visto, somos ¿qué? Felices, bienaventurados, con gozo, con paz, ¿eh? Por eso, que nosotros no somos como Tomás, que Tomás dijo, hasta que yo no vea, no crea. No, nosotros hemos oído, y por eso somos felices, y tenemos ¿qué? Y tenemos vida eterna. Bueno, démosle gracias a Dios, y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. A través de la oración siempre nos comunica con Dios. Ahora, Señor, mira nuestros corazones, y te rogamos que tú extiendas tu mano para que se hagan sanidades, señales, maravillas, prodigios, a todos los que estamos aquí, Señor, y todos los que están en la sintonía, oh Dios, de nuestro Facebook, Ministerio Internacional Palmas. Yo te suplico en el nombre y en la autoridad que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, que tu palabra corra, sea glorificada y produzca el fruto al cual tú la has enviado en esta tarde. Oh Dios, que yo soy bienaventurado, que yo soy hijo del Rey de Reyes, de ese talante, de esa linaje, de esa realeza, de ese abolengo, que soy ciudadano eterno de los cielos, que soy bienaventurado para experimentar una profunda paz, amor, deleite, realización, plenitud, porque soy bienaventurado. Y tú nos lo das, Señor. Bienaventurado para sacar de nosotros los invasores que han llegado a nuestra mente y a nuestro corazón. El dolor, la tristeza, el miedo. Pero aún, oh Dios, si nos hemos apartado de ti, si hemos hecho lo malo delante de tus ojos, oh Dios, que tú me dices bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, que yo siempre busque la dirección, la enseñanza, la protección tuya, Señor, a través de tu palabra o a través de un cristiano maduro. Que yo no vaya, Señor, en camino de pecadores, que yo no corra con el desenfreno de otros, como dicen muchos, la cultura los absorbe, oh Dios, y nos olvidamos de ti. Oh Dios, que tú le cojas dobladillo a mi lengua y a mi corazón, que yo no me sienta en silla de escarnecedores,
sino que yo me deleite en tu palabra, que yo disfrute en leer, que yo me goce, que para mí sea el alimento más importante de mi vida, sino que en la ley tuya está mi delicia y en ella medito yo de día y de noche. Entonces se vendrá el fruto, oh Dios, del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Oh Dios, yo daré fruto, y el resplandor de tu gloria, de tu belleza, de tu hermosura, tú la colocarás en mi vida, para que la hermosura tuya, Señor, se vea en mi vida. Que tú coloques tu belleza, que tú me hermosees hoy, Señor, y que yo pueda disfrutar de la bienaventuranza, del privilegio de estar contento con lo que yo tengo. Y tengo el tesoro más grande que eres tú, Señor. Por eso te pido, oh Dios, que me des unas raíces profundas a mi corazón, que yo esté fundamentado en tu palabra, en tus principios, en tus enseñanzas. Oh Dios, para llevar fruto. No para vivir para esto temporal, sino para llevar fruto allá en el tribunal de Cristo. Mueve mi corazón a la compasión, mueve mi corazón al compromiso, a la entrega. Abre mis ojos para deleitarme en las maravillas de tu ley. Enséñame tú lo que yo no veo para no pecar contra ti. Oh Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu nos guía a tierra de rectitud. Que yo pueda invertir para lo eterno, Señor. Que yo no pierda el tiempo más. Gracias a Dios, porque bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto tu pecado. Qué privilegio, oh Dios, de no vivir, de no cargar con ese tormento, con esa vergüenza, con esa culpa, con ese miedo, con ese temor de haberte fallado a ti, oh Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de iniquidad. Mientras cayese, envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Mi pecado te declaré y no encubrí más mi iniquidad. Sí, reconozco, Dios, que he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco. Espíritu de Dios, penetra en lo profundo de mi corazón, allá en lo recóndito, en las cavernas de ese corazón, y saca la maleza que haya, oh Dios, que yo reconozca. Quita la venda, el velo de mis ojos, y que yo pueda ir, oh Dios, arrepentido, reconociendo que te fallé, con un dolor en mi corazón, porque tú lo único que has hecho es amarme, tú lo único que has hecho es guiarme, orientarme, enseñarme, tú lo que has hecho es protegerme, cuidarme, mimarme, consentirme. Tú has sido bueno, papito de la gloria. Y que yo, oh Dios, hoy te pueda confesar mi pecado. Los gigantes que me traen paz, bendición, felicidad, prosperidad, salud. Saca ese tumor ahí que me está carcomiendo, Dios. Que tú lo conoces. Pongámonos de acuerdo con Dios y confesemos nuestro pecado. Para que ya el veneno de aquella víbora enroscada, oh Dios, que inocula el veneno, en el caso de nosotros, la culpa y la vergüenza que nos atormenta día y noche, oh Dios, porque es que tu mano se agrava sobre mí, y cuando yo te declaro mi pecado, arrepentido y llorando y quebrantado, al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios, y volveré a ser bienaventurado, feliz. Oh Dios, gracias por este gigantes de la bendición del Salmo 51 y el 32. Oh Dios, que me traen vida,
que me traen esperanza, que me traen salud, oh Dios, que me traen reconciliación. Oh Dios, bienaventurado aquel que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Oh Dios, el temor a ti es respeto, obediencia, reverencia, adoración, no es más. Gracias porque el temor tuyo ha protegido mi vida, porque el temerte a ti, oh Dios, es una garantía, es salud, es vida, es tranquilidad, es paz, es plenitud de realización. Papito de la gloria, papito de mi corazón, papito hermoso, papito lindo. Gracias porque tú has colocado temor en mi vida, Señor. Y cuando uno tiene el temor tuyo, Señor, siempre tú me guías, tú me proteges, tú me cuidas, tú me das discernimiento para poder, oh Dios, poder detectar a aquel que me quiere robar la profunda paz, el amor, la profunda complacencia. Porque el principio de la sabiduría es el temor a ti, oh Dios. Y aquellos que te respetamos a ti, te amamos, te veneramos, tú nos cuidas, papá. Siempre cuídame, Señor. Nunca me sueltes. Nunca me sueltes, papito. Porque pronto moraría mi alma en el desierto, en el sufrimiento, y haría sufrir a aquellos que yo amo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Papito mío, gracias. Gracias porque tu palabra siempre es protección para mi vida, Señor. Gracias, Dios, porque hoy tú me dices, ¿y quién dice vosotros que soy yo? La respuesta afirmativa traerá paz y bendición a mi vida. Papito, tú eres el Mesías, tú eres el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Tú eres mi Dios, mi Salvador, mi Rey, el que me perdonó todos mis pecados, el que cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, tú extendiste tu mano y me sacaste del lodo de la desesperación. Tú eres mi Rey. Que hoy, oh Dios, tú inspires, que tú reveles, que tú ilumines esta palabra para que muchos salgan de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte, que tú eres el Mesías, que tú eres Dios hecho carne. Que así como tú le revelaste a Pedro, que hoy no lo revele a nosotros, a todos los que están en la sintonía, ahí en nuestro canal de YouTube, que están aquí por Facebook unidos, que tú abras mis ojos, que tú reveles, que tú ilumines, que sea una realidad en mi vida. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y eso nos lo dice hoy a nosotros. Bienaventurado eres, Hugo, hijo del Dios Altísimo, ponga su nombre. Usted y yo somos bienaventurados. Oh Dios, bienaventurado aquel que tiene su lámpara encendida, aquel que tiene la antorcha encendida, aquel que está vigilante, porque tu segunda venida, Señor, está cerca. Es bienaventurado. Y allá estaremos, Señor, en el tribunal de Cristo, recibiendo los galardones, la recompensa. El bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Papito de la gloria, gracias. Porque tu palabra, Señor, siempre será vigente. Y siempre será una comida deliciosa la que tú siempre colocas en nuestra mesa. Oh Dios, al igual que Pedro, yo no quiero como los otros discípulos. Eres Elías, Juan el Bautista, Jeremías, algunos de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Allá los que están en nuestro Face. ¿Qué respuesta le daría al Señor en este momento? Yo lo invito a que caiga de rodillas y diga, tú eres mi Dios,
mi Rey, mi Salvador. Tú eres el Mesías, Dios con nosotros. Oh Dios, prepáranos para tu segunda venida. Oh Dios, y gracias porque yo soy feliz. Tengo la bendición tuya, tu presencia, que es el mejor regalo. Tu dirección, tu guía, tu compañía. Oh Dios, bienaventurado aquel que sin ver creyó. Y Tomás tuvo que decirle, Señor mío y Dios mío. Sí, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. Y tú me perteneces a mí. Tú eres mío, Jesús de Nazaret, porción de mi vida y de mi copa. Tú eres mío, mío. Tú me perteneces. Y yo te pertenezco a ti. Gracias porque sin ver al Cristo resucitado, lo creemos totalmente. No hay ningún asomo de duda que te creemos. Que esa tumba está vacía porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, Señor, yo te suplico que tú produzcas, oh Dios, hoy tú traigas respuesta a lo que hemos venido, oh Dios, a encontrarnos contigo. La necesidad espiritual, la necesidad psicológica en mi mente, en mi voluntad y en mis emociones, en mi cuerpo, la sanidad de mi familia. Papacito de la gloria, Señor Jesús, tú que le diste vida a los, oh Dios, los ojos a los ciegos, tú levantaste, Señor, a los que estaban paralizados. Tú sanaste, Señor, que tú sanes hoy porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, de toda enfermedad, de toda dolencia. Ahora, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, declaro en el nombre de aquel que es sobre todo nombre, que tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, vuelve nuestro corazón a nuestra vida de pareja. Sana la vida de pareja, Señor. Aunque nos parezca imposible que mi esposo, mi esposa cambie, ahora, Señor, oro, clamo, porque así como tú tuviste misericordia de nosotros, tenga misericordia de ellos. Te oro por el hijo, por la hija que se ha descarriado. Oh Dios, vuélvelo a tu camino, Señor. Vuélvelo a tu presencia. Y que podamos decir hoy, Señor, bienaventurados, Tomás, los que sin ver creyeron. Y nosotros somos felices, porque hemos creído que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Ahora, Señor, te pido que tú bendigas a nuestro país, que tú bendigas a tu Colombia, que tú bendigas, Señor, a este país, para que, oh Dios, muchos misioneros salgan al mundo a decirle a este mundo, oh Dios que está en tinieblas, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Salvador y que tú eres el que ha perdonado todos nuestros pecados. Recibe toda la gloria y toda la honra, papito Dios, en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, y en el poder, ese poder que transforma, que cambia, el poder de tu dulce Espíritu Santo. Ahora, Señor, que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre nosotros y nuestras familias y sobre nuestra iglesia de Patmos, sobre todos los que estuvieran en la sintonía ahí en nuestra plataforma digital de Facebook y de YouTube. Que tu bendición caiga en la vida de cada uno de nosotros. Amén.